Hay una frase muy famosa de Oscar Wilde que dice que la crítica es la única forma civilizada de autobiografía. Pero durante siglos al crítico literario se lo ha mirado con cierto recelo, ¿no? Como una especie de parásito de la creatividad, un académico aburrido encerrado en una especie de torre de marfil o, en el mejor de los casos, algún tipo de autor frustrado que le dice a los demás cómo deberían, ¿no?, de escribir. Sin embargo, cuando terminás un libro a las 3 de la mañana porque preferiste desvelarte leyendo, cerrás esa tapa del libro y te quedás mirando al techo y sentís que esa historia te reconfiguró la cabeza o, como a mí me gusta decir, me manoseó la psiquis. En ese preciso instante es en el que nos tenemos que dar cuenta en que estamos convirtiéndonos en críticos. La crítica literaria como tal no nace en un aula universitaria ni en la soberbia por ahí de juzgar si un libro es bueno o es malo. Nace de este impulso que es muy humano, esta negativa, ¿no?, a quedarse solamente con la emoción pasiva de lo que me generó el libro. Es esta necesidad de salir del me gustó a preguntarme cómo me hizo sentir esto, de dónde viene, qué estrategias usó el autor, qué me está diciendo este libro a mí, en qué me cachetea mi realidad este libro, ¿no? La crítica es, en el fondo, un acto de amor muy radical que se le puede ofrecer a la literatura como tal, ¿no? Esta decisión de no leer con ojos dormidos, sino de leer con ojos de profundidad. Bienvenidos a Matecito Literario. Hoy nos preparamos unos buenos mates para desarmar un tema que está en el corazón mismo de nuestro canal. ¿Qué es realmente la crítica literaria? ¿Y por qué es una herramienta de libertad y no de pedantería? O al menos debiera de ser una herramienta de libertad y no una herramienta para la pedantería. Y sobre todo, cómo entender la teoría de la comunicación literaria para ayudar a mejorar la forma en la que leemos e incluso cambiar radicalmente la forma en la que entendemos la literatura. Acomódense que hoy vamos a abrir esta caja de herramientas para el lector. Para entender qué hace la crítica, primero tenemos que entender qué es un libro. Un libro no es un objeto estático y congelado en una biblioteca, es un acto vivo de comunicación y es un acto artístico. En la teoría literaria tradicional, este circuito parece muy simple. Hay un emisor, ¿no? Hay un mensaje y hay un receptor. En la teoría de la comunicación literaria, este emisor siempre es nuestro autor, el mensaje obviamente es la obra literaria que estamos leyendo, y el receptor somos nosotros, somos los lectores. En la literatura este esquema salta por los aires porque no es pasivo, ¿sí? En la comunicación real este esquema también se queda corto porque hay contextos y hay un montón de cosas que podemos charlar en otro video. Pero tenemos que pensar en la literatura como un acto muy activo porque el autor no escribe en el vacío. Escribe atravesado por su época, su biografía, sus vivencias, sus traumas, sus obsesiones, las ideas de su tiempo, las ideologías que lo atraviesan, un montón de cosas. Y el mensaje, que es este texto, nunca va a ser algo transparente en sí, sino que va a estar lleno de silencios, vacíos, metáforas, ritmos, estructuras, significados medios ocultos, símbolos, ¿sí?, que están diseñadas para sugerir mucho más de lo que realmente dicen. Y acá llega la magia del tercer elemento, que es el receptor, ¿no? El lector, nosotros, no somos un bote vacío o alguna especie de tabula rasa donde se vuelca el significado del libro que viene a ser único, porque no es así. El lector es una especie de co-creador. Hay muchas teorías sobre este aspecto que son muy interesantes y podemos trabajarlas en otro video. El lector trae consigo sus propias lecturas previas, su propio contexto histórico, sus propias heridas, sus propias vivencias, ¿no?, su visión del mundo. Y así hace que un libro sea mucho más de lo que dijo el autor porque también entra en lo que puede ver, interpretar o rellenar el lector, ¿no? Había creo que era Humberto Eco que hablaba de la obra abierta, ¿no? Este proceso de co-creación entre el escritor y el lector que es muy bonito. Y también uno lo puede ver cuando ha releído un libro, ¿no? Un libro que leyó, no sé, supongamos, en su adolescencia y lo viene a releer a sus 30 y se da cuenta que las
frases, las páginas que marcó en ese libro, ya no son las que le hacen ruido a sus 30 años, porque ha crecido como persona, ha aumentado su historia, su vida, sus traumas, sus heridas de la cosmovisión que tiene el mundo. Todo lo que ha ido viviendo en esos 15 años hacen que el libro empiece a decirle cosas distintas, ¿no? Es esta parte de la co-creación, esta parte de la reinterpretación, esta parte nuestra como lectores, ¿no? Un libro que nace hace 500 años, como por ejemplo El Paraíso Perdido, no nos va a decir exactamente lo mismo hoy a nosotros, lectores del siglo XXI, que a los lectores de cuando se publica ya por el 1667. El lector del siglo XXI lo completa desde su lugar, que es completamente distinto al del lector de la época de publicación. ¿Y dónde entra la crítica en todo esto? Muy sencillo, la crítica es esa disciplina que se coloca en el centro de este triángulo y es una especie de linterna, ¿no? Va a definir enfoques ante los cuales va a analizar, buscar significados, desglosar esa obra y va a conectar o analizar la conexión entre el autor, el texto y el lector. La crítica no inventa nada que no esté en la obra y esto es como la regla de oro de la crítica literaria. No podemos hacerle decir a la obra cosas que no están reflejadas en la obra. Todo se tiene que justificar con el texto contextualizado como corresponde. Ahora, ¿qué hace la crítica literaria? Hace una especie de mapa, ¿no? Empieza a buscar estos hilos invisibles, estas simetrías, estos como secretos arquitectónicos que el autor fue tejiendo y para que este lector experimente ese tipo de magia, ¿no? Porque estas cuestiones entretejidas en el texto las van a interpretar de diferente manera diferentes lectores, ¿no? Ahora, en la práctica, tratemos de entender cómo funciona esta crítica literaria. Imagínate que los enfoques teóricos son como pares de gafas o como linternas que enfocan y logran ver distintos ángulos, distintas cosas del mismo libro, ¿no? La obra no cambia en sí mismo y las palabras en la página son exactamente las mismas, pero dependiendo de la lente, del enfoque, del ángulo, la historia te va a revelar secretos que son muy diferentes. Ningún lente es el único correcto y la verdad que son más bien herramientas para enfocar capas de significado, ¿sí? Detalles que a simple vista parecen por ahí invisibles. Vamos a analizar cuáles serían estas lentes, las 4 por ahí más importantes que se han construido a lo largo de la historia de la literatura, como para darte un pantallazo a vos que estás acá tratando de entender un poco esto de la crítica literaria que parece cosa de locos. Ahora, analicemos uno de los primeros enfoques o de las primeras gafas, ¿no? Que son por ahí de las más tradicionales en el análisis crítico literario, ¿no? El formalismo. Si te pones estos lentes, vamos a ignorar por completo quién escribió la obra y en qué año nació. Nos vamos a concentrar únicamente en la estructura hacia adentro. Vamos a insertarnos solo en el texto. Cómo están construidas las frases, qué ritmo tiene la sintaxis, por qué el autor elige esta metáfora y no otra. Es el análisis puro del texto, de la maquinaria, de los engranajes, de cómo funciona el lenguaje propiamente dicho en esa obra, ¿sí? Ahora, si nos cambiamos los lentes y nos ponemos, por ejemplo, unos lentes biográficos e históricos, hacemos todo lo opuesto. Vamos a poner el foco en el autor, en su contexto histórico, en las ideas que atravesaban ese momento de escritura, ¿no? Miramos al libro como una especie de síntoma, de producto de su tiempo, ¿sí? Entonces vamos a hacer un análisis, por ejemplo, del Paraíso Perdido para entender que la ceguera de Milton y el fracaso de la Revolución Inglesa de 1660 son una clave para descifrar por qué escribió o por qué configuró el personaje de Satanás de esa manera, ¿no? El libro se convierte en algún punto en un diálogo directo con la historia humana, ¿no? Con la historia de ese autor y con la historia de lo que pasó en ese país. Otro par de lentes que podemos analizar es el del psicoanálisis o el perfil más psicológico, ¿no? Acá nos convertimos en una especie de detective del inconsciente. Pero ojo, porque acá hay una trampa en la que no podemos caer. Cualquier lector o crítico literario
no es psicólogo, puede que haya alguno que tenga las dos carreras, ojo, no voy a desmerecer la ñoñada, pero la mayoría de nosotros simples mortales no somos psicoanalistas, no somos psicólogos y no podemos caer en el pecado de tratar de psicoanalizar al autor, porque el autor, primero que si es coetáneo a nosotros y todavía vive, seríamos afortunados. Segundo, tendríamos que tratar de conocerlo, ¿no? No estamos habilitados tampoco para hacer ningún tipo de psicoterapia, o sea, ejercer ese tipo de tarea. Y la realidad es que la mayoría de las veces son autores que ya murieron. Si yo leo la Odisea, no voy a conocer a Homero, chicos. Murió hace 1000 años y de hecho hay muchas teorías que hablan de que no fue un solo autor o que incluso quizás ni siquiera existió, sino que es una creación, ¿no? del inconsciente colectivo, de la cultura. Ahora, a lo que vamos es que estos enfoques son muy interesantes para entender la obra y para entender a veces a los personajes de la obra, ¿no? Somos una especie de analista que busca entender los deseos reprimidos, los traumas, los arquetipos, las sombras que se proyectan en esta historia, y por ahí un lente son estas teorías, ¿no? Que vienen de la psicología. Por ejemplo, ¿qué pasa con el monstruo de Frankenstein? No es solo una criatura de ficción, es una criatura que nace siendo inocente, buena, y tiene que afrontar cosas que afrontamos todos los seres humanos, como son el abandono, el duelo, la soledad. Entonces, quizás acá podemos tratar de entender que son emociones que proyecta desde su propia humanidad el narrador, el autor de esta obra, que no son la misma cosa, pero podemos tratar de entender la humanidad de quien expresa a través de la humanidad de estos personajes, o incluso simplemente quedarnos con el proceso del duelo y tratar de entenderlo al monstruo de Frankenstein por medio de estas teorías, ¿no? En su duelo, en su soledad, en su abandono. Finalmente podemos pasar a las teorías que tienen que ver más bien con lo sociológico, lo político. Y acá hay un montón de lecturas. Generalmente lo que se hace es tomar teorías sociológicas, ideológicas. Por dar un ejemplo, hay teorías más bien de análisis feminista, postcolonialista. Y esto nos ayuda a tratar de entender dinámicas dentro de la obra para ver cómo se reflejan quizás estadios sociales, culturales, ¿no? O ideológicos en ciertas lecturas. Por ejemplo, si analizamos dinámicas de poder, podemos preguntarnos quién tiene la voz en la historia y quién está silenciado, cómo se representa una clase social, cómo se representa un género, cómo se representa quizás procesos de dominación o dinámicas de poder interna. Nos enseña a leer no solo lo que el libro dice, sino también lo que el texto calla y se refleja quizás en las dinámicas o en los retratos sociales o de estas dinámicas interpersonales, ¿no? Ahora, lo fascinante de la crítica literaria moderna es que ya no estás obligado a usar solamente un par de lentes, ¿no? O un solo enfoque. Un buen lector, opino yo, ¿no? Aprende a intercambiar estos lentes, estos enfoques sobre la marcha para enriquecer su experiencia lectora. Y creo que también un buen lector sabe entender que no podemos forzar a un texto a decir lo que no dice, que esto ya lo adelanté un poco, pero supongamos, si hay un texto, no sé, completamente, por ejemplo, completamente histórico, una novela histórica, ahí sí podemos aplicar quizás estas dinámicas más sociológicas para entender cómo se desarrolla el poder, cómo está retratada la sociedad. Ahora, si estamos hablando de un texto más fantástico, por ejemplo, no sé, por ejemplo, hablemos de Harry Potter, hay muchísimas cuestiones que ya tienen que ver con la magia, la interpretación de lo sobrenatural, las dinámicas humanas del duelo, la pérdida, las presiones sociales, ¿no? Ahí podemos enfocarnos mucho en cómo viven los personajes estas situaciones dentro de su desarrollo, de su crecimiento humano, ¿no? Porque son niños prepúberes
están avanzando, creciendo, formándose como personas a la vez que tienen que afrontar toda una situación que los atraviesa y que, digamos, es externa a ellos, pero que los obliga a involucrarse en una historia eh, de guerras, de poderes y demás. Entonces, por ahí también está bueno entender que a veces una obra es muy apta para un enfoque y no tanto para otro, y no tenemos que tratar de forzarla a ser lo que no es. Ahora, llegados a este punto, hay una pregunta que es inevitable. ¿Y esto? ¿Para qué me sirve? En la vida real, a la hora de aplicar, ¿qué es esto? ¿Un juego intelectual? ¿Una especie de competencia de ñoñada para impresionar dentro de una mateada con amigos? Y la respuesta corta es que no. La crítica literaria como tal es sobre todo una especie de entrenamiento para tu interpretación lectora, ¿sí? Lo cual te da mucha libertad a la hora de leer un libro y a la hora de lo que sea, porque en realidad esta capacidad de análisis de lo que dice, del subtexto, de un montón de cosas, a la larga también te da una especie de capacidad mayor, o afilás mucho más tu capacidad de interpretación para un montón de cosas que tienen que ver con tu realidad cotidiana. Cuando aprendes a desarmar una arquitectura de una novela, a identificar todo lo que son sus sesgos narrativos, el tono, los mecanismos de persuasión que hay en ella, estás desarrollando básicamente todo lo que es tu pensamiento crítico. La literatura en sí es una especie de gimnasio para tu habla, para tu lenguaje. Y alguien que aprende a leer entre líneas en un libro ya no vuelve a consumir pasivamente un discurso político, una noticia periodística o un anuncio publicitario. Aprendes a analizar el texto y esto te protege de manipulaciones, ¿no? Te enseña a preguntarte siempre quién habla, desde dónde, qué es lo que se está ocultando bajo esta cosa que suena tan bonita en el habla, qué son los mensajes ocultos que hay ahí, ¿no? También existe, ¿no?, esta especie de mito absurdo de que analizar un libro le quita magia, como si la crítica fuese una especie de, no sé, de un bisturí que viene a descuartizarnos la poesía. Pero esto es exactamente lo contrario. La crítica no destruye el placer, lo multiplica. Y acá me gustaría hacer un pequeño impasse y proponer, ¿no?, el ejercicio de retroalimentación entre la crítica literaria, ¿no?, y tu lectura. En la universidad nos decían que antes de ir a la crítica teníamos que leer la obra, ver qué nos pasaba con ella, qué nos generaba, ¿no?, buscar nuestra interpretación y después ir a la crítica. En el ejercicio me he dado cuenta que es un proceso de retroalimentación que en mi mente dibuja como una especie de infinito. A veces sí, leo la obra, veo qué me pasa con ella y luego analizo qué otras opciones o qué otras interpretaciones han habido para después volver a releer la obra y ver si realmente veo lo que ve el otro, si estoy en desacuerdo, porque también a veces pasa eso. Es como que veo las pistas que analiza un crítico para dar su análisis, ¿no? Pero para mí dan como respuesta otro significado. Entonces es este proceso de retroalimentación que es muy lindo. Pero también muchas veces el leer un texto crítico, un análisis sobre una obra, hace que me despierte la curiosidad de decir, che, me quiero leer esa obra. Es el momento ideal para decir, voy a comprarme ese libro y lo voy a leer porque parece que tiene mucho, mucho para dar. Y también es un proceso sumamente rico que un análisis te lleve a leer la obra para después volver al análisis o buscar otros análisis o generar incluso tu propio análisis entre el análisis que ya leíste, que fue el disparador para tu lectura, lo que ya leíste en la obra que te volvió loco y de repente algo extra que vos podés aportar como lector y generar una nueva interpretación. Ese proceso yo les aconsejo que no se lo pierdan y que entiendan esta sensación de multiplicar, ¿no? De que una novela de repente pueda tener tantas voces, pueda decir tanto.
Hay que pensarlo como una especie de magia, ¿no? Cuando sabemos cómo funciona un truco de ilusionismo, no necesariamente nos arruina el espectáculo, sino que a veces nos hace apreciar de forma más devota quizás la destreza, la capacidad que tuvo el mago, o en este caso el escritor, para hacer semejante proeza. Cuando entendemos por ahí que una metáfora de García Márquez nos pone la piel de gallina, o cómo Cortázar manipuló el tiempo en un cuento, el goce estético deja de ser una especie de chispazo fugaz y se convierte en una especie de admiración profunda, consciente, duradera, y el análisis no mata el misterio, te enseña a evitarlo con estos ojos más abiertos, más despiertos. Por último, algo interesante para ir cerrando, ¿no?, un poco este video, es que la crítica literaria nos regala algo maravilloso, ¿no? La pertenencia a una comunidad sin tiempo. Un libro no es una celda solitaria, es una especie de puerta abierta, ¿no? Un diálogo que va a ocurrir durante siglos y quizás lleva pasando, vaya uno a saber cuánto tiempo, dependiendo de la obra de la que estemos hablando, ¿no? Si yo leo un ensayo sobre una obra que me apasiona y comparto mi lectura, mi análisis con alguien, te estás sumando de alguna forma a esta conversación infinita que une a los lectores de todas las épocas, geografías y culturas. Si me gustó el poema de los dones de Borges, voy a analizarlo, voy a hablarlo, lo voy a compartir con alguien me va a dar su opinión. Y cuando quiero acordar, quizás hace 20 años que tenemos un chat invisible con gente de distintos lugares del mundo que leen a Borges y lo interpretan y lo analizan desde distintas ópticas. Es algo así como las comunidades de lectores, ¿no?, que hoy se generan de forma más tangible en las redes sociales. La crítica literaria es como el bisabuelo de todo eso, ¿no? Podemos entender una obra leyendo a grandes críticos de la literatura, podemos hablar con otros analistas o con otras personas al leer y comentar su obra, ¿no? Es que es esta especie de proceso cultural de construcción que se arma a lo largo de la historia de la literatura, que es maravilloso. En algún punto, cuando lo entendemos, nos sentimos parte de algo mucho, mucho más grande. En definitiva, la crítica literaria no le pertenece a los académicos solemnes, ¿no?, ni a las grandes instituciones. La crítica no te va a decir si un libro es bueno o es malo, o al menos no debería hacerlo, porque ya dijimos que la literatura es arte, y para gustos, como dicen las personas que saben, ¿no? No hay nada escrito. O para gustos los colores, hay 1000 refranes. El arte es arte. Y habrá quienes les guste más, habrá quienes les guste menos, pero la realidad es que la crítica tiene que ser una postura ante la vida, ante la lectura. Es una decisión rebelde de no ser un mero consumidor de historias o un interlocutor pasivo, ¿no?, que solamente va recibiendo, sino ser activos, reclamar nuestro lugar en esta mesa de creador, en esta obra abierta que decía Humberto Eco, y entender que cada libro renace, se completa, se complementa, se construye, se cocrea en la mente de quien lo lee. No necesitamos un título universitario para hacer crítica, necesitamos curiosidad, honestidad intelectual y ganas de preguntarle al texto qué tiene para decirme hoy, qué me puede aportar sobre el mundo y sobre mí mismo y sobre la realidad en la que vivo, o sobre las realidades previas a este momento en el que yo estoy hablando acá en este podcast. Ahora, para cerrar, me gustaría saber de vos. ¿Cómo lees habitualmente? ¿Con qué enfoques te gusta leer? ¿Sos de los que buscan sobre la vida del autor detrás de cada página? ¿Te apasiona desarmar, ¿no?, esta estructura del texto? ¿O preferís rastrear las ideas políticas y sociales que lo atraviesan en su momento de creación o en su momento de lectura hoy como lector del siglo XXI? Contame en los comentarios, decime cómo te gusta leer, cómo te gusta debatir, cómo te gusta analizar las obras que consumís. Y si disfrutaste de este matecito literario reflexivo y querés que sigamos desarmando las herramientas que la literatura tiene para aportar, déjale un me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, así te enterás cuando subimos un nuevo video.
En la descripción te dejo un par de lecturas que por ahí te pueden interesar por si querés profundizar. Y preparen el termo para la próxima, que nos vemos en un próximo podcast de Matecito Literario.